formativo. Y para eso necesitas tener datos de calibración y de validación en el escenario de calibración, ¿sí? Si tu modelo te sale mal en el escenario de calibración, no tiene ningún sentido que hagas una transferencia, porque entonces sí, quién sabe qué estás generando en el otro lado, ¿sí? Entonces esa es una de las reglas fundamentales para la transferencia. Bueno, dados estos problemas de capa, de su dependencia, porque está dividido entre el tamaño de muestra, de su dependencia con la prevalencia, se desarrolló y se utiliza otro índice. Sí, Jorge. No, respecto a la anterior tablita, yo solamente quería mencionar... Ajá, déjame hacer, perdón. Esa dependencia... ¿Otra vez repito? Sí, por favor. No, que respecto a la tablita que aparece en la figura sobre capa de 0 a 0.4 pobre y todo eso, yo lo único que quería mencionar es que también dependiendo de la prevalencia, el valor máxima de capa no es 1, sino puede ser mucho menor. Claro. Entonces, pues eso es como una guía solamente válida cuando la prevalencia es de 0.5, pero en el momento que cambia... habría que ajustar esos criterios de decir cuál es su buena capacidad de discriminación, sí, o no. Y pues hay una formulita para encontrar el valor máximo de capa dependiendo de la prevalencia, pero es casi inútil porque casi nunca sabemos la prevalencia. Ajá, gracias. Sí, le pescaron a lo que nos dijo Jorge. Debido a esta dependencia de capa con respecto a la prevalencia, el valor máximo que puede tomar capa en la mayoría de los casos no es 1. O sea, es decir, su óptimo no va a llegar a 1. Entonces eso cambia en cada circunstancia. Entonces lo que nos dice Jorge es que existe una fórmula que nos permite estimar cuál es el valor máximo que puede tomar capa dada nuestra prevalencia, ¿no? Bueno, además de capa, o dados los problemas de capa, se ha utilizado más recientemente, como lo mostró ayer el doctor Soberón en su plática sobre Silver Bullet, este estadístico, este índice que se llama TSS, True Skill Statistics, en donde debido a que ya no se divide sobre el tamaño de la muestra, rompe esa dependencia del índice con respecto a la prevalencia, ¿sí? Entonces, este método no es sensible a la prevalencia y es mejor utilizarlo que capa, porque este índice sí nos permite hacer comparaciones con diferentes prevalencias. Ahora, eso es mejor que capa en ese sentido, pero no remedia el problema de omisión, o sea, del desbalance natural que existe entre omisiones y comisiones, ¿sí? También le da los mismos pesos a las omisiones que a las comisiones. Entonces ese es un problema inherente a este índice, pero definitivamente es mejor utilizar este sobre capa. ¿Preguntas? Estos son los métodos de desempeño o los índices que nos dan una idea si nuestro modelo está informando lo suficiente o no para nuestros fines. Caro, tú tenías una pregunta. A ver, déjame acerco, permíteme. ¿Estos serían mejores para especies? ¿Este índice sería mejor para especies invasoras? Este índice es mejor para todos los casos. Sobre capa, me refiero. Sí, sobre capa. Es decir, la recomendación es que se utilice TSS y no se utilice capa. Esa es la recomendación. Entonces la pregunta es, para capa, en la diapositiva anterior dice que tiene una ventaja sobre porque incluye la aleatoriedad. Sí. Entendido como N. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué N es el sistema de manera aleatoria? No. N es tu tamaño de muestra, ¿sí? Tu número total de puntos de validación. En esa fórmula viene incorporado cuál es el efecto aleatorio sobre el cálculo de la precisión del índice. ¿Cómo exactamente? No sé la derivación matemática de eso. Sin embargo, bueno, eso es lo que se ha alegado en favor de capa. Sin embargo, otros investigadores que se han metido a las estadísticas y a las matemáticas del índice de capa ponen en duda que en realidad esté tomando en consideración esa aleatoriedad. No
no llego más allá del entendimiento de esto. Entonces, ¿tú tienes algo que decir? Es una aleatoriedad basada en un modelo nulo hiper simple, que es que simplemente todos los puntos son independientes. Y la probabilidad es la frecuencia esperada está dada por los puros marginales, ¿no? Y hay formas un poco más complejas de ser aleatorios, pero pues es lo que asumo casi siempre. Gracias, Jorge. Paulo. No, te iba a preguntar, estos índices de Akaica y bayesiano y demás esos son posteriores a la... O sea, esos índices te sirven son criterios de decisión sobre modelos distintos. ¿Sí? Tú tienes una serie de modelos derivados con diferentes estrategias y esos modelos como el de Akaica, esos criterios como el de Akaica, te permite saber cuál es el modelo que más informa con menos parámetros, por ejemplo. Perdón. Hay un artículo reciente de Dan Warren donde usa esos métodos de eye-taking para decidir entre diferentes parametrizaciones de Maxent. Entonces lo que hace es varía cada parámetro a través de muchos valores y luego usa esos criterios para escoger cuál nivel de complejidad y cuáles valores de parámetros más sirven para dar el modelo más simple y más informativo simultáneamente. Gracias. Bueno, además de las métricas de índices que nos dan una idea sobre si nuestro modelo informa o no informa, existen los métodos estadísticos que nos dicen si nuestro modelo es mejor o peor que lo esperado por el azar. Bueno, mejor, igual o peor que lo esperado por el azar. El más simple de ellos es el modelo binomial o el modelo de G cuadrada, que tienen la misma filosofía, la misma lógica detrás y solamente se puede utilizar uno y otro, solamente que la G cuadrada está limitado por el número de muestras de los valores esperados. Es muy simple en su forma de trabajar. Nosotros tenemos nuestra M y dentro de nuestra M tenemos nuestra prevalencia, nuestra área predicha por el modelo. La prevalencia mide el porcentaje de área predicha con respecto al total. Si nosotros aventamos al azar un número alto de puntos y supongamos que esta área ocupa la mitad de toda nuestra región de estudio, nuestra área de predicción positiva ocupa la mitad de toda nuestra área de estudio, ¿qué porcentaje de puntos al azar esperarían que cayeran dentro? Es una pregunta, para que me la contesten. Pues, la proporción, o sea, caerán tantos puntos dentro como la proporción de prevalencia. Exactamente. Entonces, ese es el modelo nulo. Uno espera que si el área ocupa 50%, pues el 50% o cerca alrededor del 50% de nuestros puntos aleatorios caigan dentro del área predicha. Pues eso es lo que compara el modelo binomial o la G cuadrada. Ya con nuestros datos de a de veras, cuenta cuántos puntos caen dentro del área predicha y cuántos fuera, y entonces hace la estimación con la fórmula de la G cuadrada, que es los esperados menos los observados sobre los esperados, y así calcula el valor de G, y después o binomial, y después a ese le sacamos nuestro santo grial P valor. ¿Sí? Ahora, ¿qué problemas conceptuales le ven a este método, que es muy simple y además es muy simple y es bonito? Es decir, su simpleza nos permite entenderlo fácil y tiene lógica, tiene mucho sentido. Pero ¿qué problema le ven? Fuerte, fuerte. ¿Alguien? Fuerte, fuerte, dilo. Depende de la prevalencia. Que depende de la prevalencia, ¿sí? Entonces, si nosotros aumentamos este tamaño de área que ocupe el 99% de toda nuestra M,
pues las probabilidades de que caigan puntos fuera son bajísimas. Entonces eso le resta robustez a la prueba estadística, ¿sí? Ahora, por el contrario, si nosotros reducimos o aumentamos nuestra M a modo de que nuestra prevalencia ocupe un espacio muy pequeño, pues con que caigan 2 o 3 puntos adentro ya va a ser mejor que lo esperado por el azar. Entonces, digo, ese es un caso extremo, pero si ocupa, por ejemplo, solamente el 10% de toda nuestra M, el modelo nulo esperaría que alrededor del 10% de nuestros puntos cayeran dentro. Si nosotros tenemos un modelo en el que los 20% de los puntos caen adentro, es el doble que lo esperado por el azar. Entonces, seguramente su p-valor va a ser significativo, pero ese modelo está dejando fuera el 80% de nuestros puntos, ¿sí? Y eso es un mal modelo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver cómo podemos combinar, de hecho, las métricas de desempeño que vimos hace un rato con las métricas estadísticas. Si ustedes tienen un modelo que lo someten a una métrica de desempeño y le sale un valor alto de TSS, quiere decir que sí está prediciendo más o menos bien, y luego lo someten a una prueba estadística y les dice que eso es mucho mejor que lo esperado por el azar. Ya tienen 2 elementos que les está diciendo algo sobre la capacidad predictiva de su modelo, ¿sí? Entonces, es práctica común y es recomendable, de hecho, utilizar más de una métrica que nos indique cómo está funcionando nuestro modelo, porque como todas tienen un problema de sesgo de alguna forma, no existe el método ideal, pues entonces verlo desde diferentes ángulos es conveniente. Oye, Enrique, en la tabla que presenta el Maxent, cuando están todos los umbrales hay una P. Sí, ese es un binomial, es eso. Entonces, pero lo que hacen ahí es cortar el área de prevalencia por el umbral donde Sí, estás. exactamente. O sea, lo que hacen es generar un binario y calcular un modelo binomial. Luego, un problema común que nosotros tenemos con nuestros datos es que algunas veces tenemos muy pocos datos de presencia. En especies raras, en especies poco estudiadas, que es muy frecuente en nuestros países o en nuestras condiciones, tenemos tamaños de muestra tan pequeños que si ya de por sí son insuficientes o pueden ser insuficientes para caracterizar bien el nicho de nuestra especie, y todavía nos vemos en la necesidad de hacer un conjunto de datos de calibración y uno de validación, pues ya de verdad los descascaramos mucho. Entonces, los métodos de partición de datos, ya sea simples o de alguna otra forma, tienen ese inconveniente con tamaños de muestra muy pequeños. Entonces, nuestro querido amigo Richard Pearson, ante esa situación, él trabajando con datos de camaleones bien raros en Madagascar, pues tenía ese problema de tamaños de muestra muy pequeñitos. Entonces eso lo motivó a desarrollar una técnica que permitiera de alguna forma evaluar si los modelos resultantes son buenos o no. Como se los dije desde el principio, si no hacen una evaluación de sus modelos les va a caer un rayo en la cabeza, ¿sí? Entonces Richard, para salvar su alma y no ir al infierno, porque seguramente ahí iría a parar, desarrolló esta técnica que permite hacer una evaluación de los modelos con tamaños de muestra pequeños. Tamaños de muestra pequeños quiere decir, para esta prueba, menos de 20 puntos, ¿sí? De 20 puntos para abajo. Entonces, es muy simple también en su filosofía. Ustedes tienen, digamos, 5 puntos, utilizan 4 de esos puntos para generar el modelo y ven si ese modelo predice el quinto. Y lo hacen a modo de jackknife. Luego utilizan el otro conjunto de 4 puntos para predecir este, y así. Entonces ustedes desarrollan tantos modelos como puntos tengan, ¿sí? Y ven uno a la vez si va prediciendo al que dejaron fuera. Ese sí es de 1 por 1, ese es un jackknife. Ya que tiene todas sus corridas y ve
cuántas veces en esas corridas predijo el punto que dejó fuera o no, lo somete a una prueba binomial de volados, ¿no? Y ve si esa frecuencia de predicciones correctas es mejor que lo esperado por un modelo aleatorio, un modelo al azar, ¿sí? Como Richard es realmente, como dice Town, una joyita, no nada más desarrolló el método, sino que también un paquetito, un programita que les permite meter sus datos y hacer los cálculos. Ese programita, por casualidad, sí lo traigo yo, entonces se los puedo pasar, que sería muy conveniente. Entonces existe el programa asociado a la prueba de Jackknife para poquitos puntos, ¿sí? Perdón. Ay, Goyo. ¿Qué hiciste, Goyo? La desventaja de este método o la limitación de este método, que lo reconocen en el artículo, en el que tú también eres coautor, ¿verdad? ¿Y tú también, Jorge? No, tú no. Es que es ¿no? Que el supuesto de independencia entre los eventos, entre cada una de las corridas, se viola cuando los tamaños de muestras son grandes. Por eso no es útil este método. Él hizo un cálculo que más o menos a partir de cuándo se empieza a violar ese supuesto de independencia estadística, y él recomienda que se utilice para cuando los tamaños de muestras son menores a 20.